En días recientes me di a la tarea de entrevistar con el fin de hacer una mini encuesta, ¿verdad? O obtener información sobre la percepción de cristianos, de creyentes, ¿verdad? Usualmente algunos de ellos evangélicos, con respecto a la expresión salvo, siempre salvo. Para mi sorpresa, la reacción fue bastante negativa. Inclusive, algunas de las personas a las que entrevistaba me indicaban, ¿verdad? Como cómo era posible, ¿verdad? Que se expusiera una teoría o una doctrina de salvo siempre salvo, que ellos entendían que eso era como que aceptar a Cristo y después irte a pecar porque como quiera ibas a ser salvo, que eso no podía ser. Bueno, realmente de la data que obtengo de esas mini entrevistas, ¿verdad? La mayoría de los creyentes que se expresaron con respecto a la doctrina de salvo siempre salvo, eh, indicaron que no creían en eso, que era importante mantenerte, ¿verdad? En el camino, luchando por la salvación, ganándote la salvación para que no la perdiera. Y cada uno de ellos pensaba que en algún momento dado de la vida, si no se mantenía, ¿verdad? Ese ritmo de santidad, se podía perder la salvación. Bueno, yo, ¿verdad? Entiendo el punto de vista desde la formación, ¿verdad? Que se nos ha dado a un sector de los creyentes acá en Puerto Rico, porque la teología reformada no ha tenido mucho eco o no ha sido muy difundida en Puerto Rico por alguna razón histórica que yo desconozco, ¿verdad? Pudiera estar especulando sobre las razones para la exposición, ¿verdad? Como otras tradiciones que afirman que se pierde la salvación. Sin embargo, sin embargo, yo también le comentaba a estos hermanos, ¿verdad? Respetamos mucho su punto de vista, eh, pero yo les comentaba que, que la salvación, primero que nada, no era por obra, era por gracias. Dios nos ha concedido la salvación no porque nos merezcamos ser salvados, no porque Dios dijo, mira, este fulano de tal, ese sí merece, ¿verdad? Es un hombre íntero que merece la salvación. No, todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su gran amor, en su gran misericordia, en ese designio, ¿verdad? Inefable, que no podemos entender por qué tanto amor de Dios hacia nosotros, decidió salvarnos. El mecanismo, Jesucristo el Señor, quiere decir que no son los méritos míos como cristiano o como creyente o como ser humano, sino son los méritos de Jesucristo. Jesucristo, Dios me mira con esa compasión y me absuelve de mi responsabilidad, pero en realidad está mirando a su amado Hijo Jesucristo, justo, ¿verdad? Sin ningún tipo de pecado, expiando por los pecados de toda la humanidad, una vez y para siempre. Así de poderoso fue ese sacrificio, fue la provisión de Dios perfecta para cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 2 4 y 6, pero Dios siendo rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es que el primer punto es que es por gracia, no por obras. Bueno, evidentemente el Espíritu Santo entra moral en la vida del creyente, te regenera, cambia tu mente, tus paradigmas, tus convicciones, tu pensamiento, tu manera, tu voluntad es cambiada
por el deseo de Dios, por la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo te asiste en tu debilidad porque sigo siendo un ser humano con errores, ¿verdad? Con defectos, carentes de tantas cosas, pero el Espíritu Santo subsana esas deficiencias y nos anima, ¿verdad? Es esa conciencia que nos redarguye, nos convence de pecado y nos ha convencido de nuestra necesidad por Dios. Así es que es obra del Espíritu Santo la que nos mantiene en, ¿verdad? En el redil, en el camino, creyendo en el Señor Jesucristo. Si verdaderamente fuimos salvados por la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no, ¿verdad? No falla. Te regeneró. Hasta el fin de tus días tú creerás en la profundidad de tu corazón que Jesucristo es el Señor sin ninguna duda, sin ninguna equivocación. Y esa fe vino por el oír y la escucha de la palabra del Señor. Ahora bien, una vez salvados, hay que tener en consideración pues que somos seres humanos. Vamos a pecar hasta los últimos días de nuestra vida, porque somos seres humanos. Se peca con el pensamiento, con la omisión, con la obra. ¿Cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos redarguye y nos lleva, ¿verdad?, a pedirle perdón al Señor. Y estamos en un proceso de santificación. No somos perfectos. Por eso es que el argumento este de que me convierto y después me voy a pecar. No, no funciona así. Pecadores seguiremos siendo hasta el día de nuestra muerte, pero la gracia de Dios nos ha transformado la conciencia y nos permite santificarnos. No nosotros por nuestra propia voluntad, la voluntad del Espíritu. Es el Espíritu quien va trabajando con nosotros en nuestra incapacidad de poder agradar a Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir que esa permanencia es obra del Espíritu, no nuestra, del Espíritu. Nos salvó Dios por su voluntad a través del impacto del Espíritu. Creímos en el Señor Jesucristo y seguimos creyendo por el poder del Espíritu Santo, no por el poder nuestro, sino por el poder, por la gracia de Dios. Salvados por gracias, permanecemos por gracias y nos salvaremos por gracias, nunca por nuestra propia voluntad, nunca por nuestro esfuerzo o por nuestros méritos o porque seamos santos terrenales o porque hagamos o dejemos de hacer o cumplamos todos los dogmas que nos impone, ¿verdad?, ciertas comunidades de fe. No tiene que ver nada con eso. Es bueno hacer comunidad, pero la salvación proviene por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Nuestra permanencia en el redil proviene por la voluntad de Dios, por voluntad divina. No es un mérito nuestro, es un mérito del Señor y finalmente entraremos a la casa del Padre por su propia voluntad. Salvados por gracia, permanecemos por gracia y de camino a la eternidad por gracia. Ciertamente el cristiano que es salvado da frutos porque esa es la evidencia de que realmente usted cree. Cuando usted produce frutos. No es que es perfecto, no es que no se equivoca, pero produce frutos. La gente nota, eso se nota cuando realmente Jesucristo habita en el corazón y ha transformado el corazón del creyente. Dice Juan 10, 27, 29, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Padre mío, quien me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Así es que salvo siempre salvo, en realidad es un concepto quizás llamado de esa manera, pero el nombre correcto de la doctrina es perseverancia de los santos, no de los pecadores, de los santos. Se ven los frutos, perseveran las personas que han sido amadas y escogidas por Dios para la salvación. Dice en Romanos 8, versículo 1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Y Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Romanos 8, 38 y 39 dice, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separar nosotros por el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que por esa voluntad inefable de ese Padre eterno, por su misericordia, porque no es que somos merecedores de ninguna salvación, es el amor de Dios, es su gracia. Eso es algo que el Espíritu, ¿verdad?, nos deja sentir en nuestro corazón, como ese Padre nos ama tan, ¿verdad?, compasivamente, con esa ternura y ese amor. Y el Padre no cambia ni se muda. El Padre, si te ama, te amará por siempre. Siempre te amó y siempre te ama y siempre te amará. Porque el amor nunca deja de ser. Ni nuestra propia incapacidad o nuestra propia torpeza nos podrá separar del amor de Dios. Y les aseguro que el poder del Espíritu del Señor es mucho más eficaz, es perfecto, no se equivoca, mayor que nuestra propia incapacidad de cumplir con dogmas o, ¿verdad?, con cosas que nos impone la tradición religiosa. Así es que confía, hermano, confía en esa gracia salvífica, confía en ese amor del Padre, que quien te llamó te hará perseverar y finalmente te salvará por su gran amor y por su voluntad eterna. Que tengas una excelente noche. Dios te bendiga.